Buenas noches. Vamos a hablar de las mentiras. ¿Saben por qué es necesario hablar de las mentiras? Porque el kirchnerismo está reaccionando, en primer lugar, como si a Cristina Kirchner la estuvieran metiendo presa. Y para eso falta mucho, muchísimo, si es que llega eso algún día, si es que hay alguna sentencia definitiva. Falta muchísimo. La primera mentira consiste en hacer creer que la justicia responde a sectores políticos o a medios hegemónicos, como ellos le llaman, a los medios independientes o críticos. Eh, Fíjense, uno de los méritos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola es que están juzgando a la persona más poderosa de la política en este momento. Esto no ocurrió en la historia reciente. Hasta el caso del fiscal Julio Estracera, vuelvo a decir, un fiscal mítico, inolvidable, él juzgó a personas, las juntas militares, que ya estaban fuera del poder. El presidente era Raúl Alfonsín. Era Raúl Alfonsín en ese momento. Acá, estos fiscales están juzgando a quien es la vicepresidenta de la Nación y jefa de facto del gobierno de Alberto Fernández. Yo creo que, al contrario, Cristina Kirchner se benefició de su condición de persona más poderosa del país. Fíjense que hace poco un tribunal oral que tenía que hacer el juicio oral y público sobre la causa Otesur y los Sauces, que es una causa por lavado de dinero, en la que solamente están imputados ella y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, y no hay funcionarios en el medio. Ese tribunal oral la sobreselló antes del juicio, sin escuchar a los fiscales, sin escuchar a la defensa, sin ver las pruebas, la sobreselló. Esa causa está en la Cámara de Casación y espero que la Cámara de Casación revea cuanto antes eso y se haga el juicio, que después el tribunal la declare inocente, culpable, pero que se haga el juicio, porque esto no sucedió nunca en la historia de los casos de corrupciones políticas. Nunca sucedió esto. La sobreseyeron sin juicio previo. ¿Ustedes recuerdan algún político acusado de corrupción que haya sido sobreseído sin juicio previo? Imposible. Mienten cuando hablan de persecución política. Esta causa comenzó en 2008 por una denuncia de Lilita Carrió y de otros dirigentes de la coalición cívica. El fiscal, es decir, no empezó con el gobierno de Macri. Esta causa se fue sustanciando desde el 2008 hasta acá. Pasaron 14 años. El fiscal Luciani fue designado por el gobierno de Cristina Kirchner en el cargo que tiene actualmente, cuando la jefa de los fiscales era Alejandra Gil Carbó, una kirchnerista confesa, una de las que creó Justicia Legítima. Luciani y Mola son profesionales, sin adscripciones políticas, sin compromisos, que han hecho su carrera en los tribunales. Simplemente vieron las pruebas, comprobaron que había delito para ellos, comprobaron que había una asociación ilícita de 5 personas, y eso es lo que fundamentaron en el juicio. No hay nada detrás de ellos. Y vuelvo a repetir, son 5 personas porque escuché por ahí, y no solo a los oficialistas, a algunos inclusive de gente de Juntos por el Cambio, decir que es imposible o no es posible juzgar a un gobierno por asociación ilícita. Nadie está juzgando a un gobierno por asociación ilícita. Son 4 funcionarios: Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y el exdirector de Vialidad.
y un empresario que era el que se beneficiaba con todo esto, que es Lázaro Báez. Punto. Nadie más. 4 funcionarios y un empresario. Nadie más se beneficia. Esto no, nadie está juzgando a un gobierno. Son 4 funcionarios, nada más. Ahora, esos 4 funcionarios, perdón, 3 de esos funcionarios, Devido, López y el exdirector de Vialidad, son los únicos funcionarios de los gobiernos Kirchner que estuvieron desde el 2003 al 2015. ¿Es casualidad eso? Yo creo que no. Otra mentira es la proscripción para Cristina Kirchner, con la que andan dando vuelta ahí por Juncal y Uruguay, hablando de la proscripción para el 2023. En primer lugar, recién nos estamos enterando que Cristina Kirchner iba a ser candidata a presidenta en el 2023, porque hasta ahora no lo dijo. Pero ¿saben qué? Va a poder ser candidata en el 2023. Solamente le impediría ser candidata una sentencia definitiva. A ver, es posible que antes de fin de año el tribunal que la está juzgando fije una sentencia. Esa sentencia, sea cual fuere, va a ser apelada a la Cámara de Casación. Y la Cámara, y después que resuelva la Cámara de Casación, que puede rectificar la decisión del Tribunal Oral, va a ser apelada a la Corte Suprema de Justicia. Esto va a llevar mínimo 2, 3 años. La última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, es la que fija la sentencia definitiva. Es decir, que hasta dentro de 2 o 3 años mínimo, no va a haber sentencia definitiva. Mientras tanto va a poder ser candidata cuando quiera. Por eso están mintiendo, no hay proscripción de Cristina Kirchner. El año próximo va a poder ser lo que ella quiera, candidata. El pueblo, la sociedad, decidirá si la vota o no. A todo esto, vuelvo a repetir, es una novedad que apareció ahora que Cristina Kirchner iba a ser candidata a presidenta en el año próximo. Todo el mundo estaba hablando de Massa, de Alberto Fernández de la reelección, de Scioli se llegó a hablar. En estos días, y en el barullo ese que están armando ahí en Juncal y Uruguay, apareció que Cristina Kirchner es candidata. El presidente también mintió, cuando dijo que no se podía juzgar a un gobierno por asociación ilícita por las razones que lo acabo de explicar. No es un gobierno, son 4 funcionarios. Mienten cuando dicen que Rodríguez Larreta le está poniendo de hecho presa a Cristina Kirchner porque le manda a la policía ahí porque cumple de alguna manera su función de preservar el orden público. Ahora, acá lo raro, porque en este país de mentiras y contradicciones, lo raro es que Cristina dice que Rodríguez Larreta la pone presa de hecho, y lo que están presos, y ella sale, hoy salió, fue al Senado, firmó autógrafo como una rockstar. Mientras los vecinos están presos. Y hay, para profundizar este país de mentiras y contradicciones, el juez Gallardo, que debería ordenar restablecer el orden público, lo que ordena es que continúe el desorden público. Un juez que ya ha dictado desopilantes decisiones antes de esto. Ahora, miren, lo que está viviendo esa gente ahí cerca está en el estudio el ministro de Gobierno de la capital, Jorge Macri, con él vamos a hablar largamente de este tema, pero lo que están viviendo esos vecinos es un calvario. No pueden salir de su casa. La mayor parte de la gente que vive ahí son gente grande, que necesita salir a hacer sus compras, que necesita ir a la farmacia, al médico, a visitar a los amigos, a visitar a la familia, a hacer vida normal. No pueden, porque además, si intentan salir del edificio, los insultan. Están en prisión, y en prisión con tortura, porque no pueden descansar, porque hay gritos, hay ruido todo el tiempo abajo, porque ensucian
el espacio público. Y no vamos a decir cómo los ensucian porque entonces vamos a meternos en cuestiones escatológicas. Esto es lo que está pasando ahí. Ahora, ¿qué vida es esa? ¿Por qué los vecinos tienen que vivir ese infierno que no merecen vivir? Entonces resulta que en este país de mentiras y contradicciones, Cristina dice que la quieren poner presa y ella está poniendo con sus fanáticos presos a decenas de vecinos que viven ahí. Esta es la verdad. En cuanto a Rodríguez Larreta, hay que dejarlo, a Rodríguez Larreta, al jefe del gobierno de la ciudad, hay que dejarlo que conduzca el conflicto. Yo no entiendo a los dirigentes de Juntos por el Cambio que salen a cuestionar a Rodríguez Larreta. Es un momento muy difícil desde el punto de vista institucional, es un momento de mucha fragilidad social. No nos olvidemos que el límite entre la represión y un muerto es muy finito, ¿eh? Es muy finito. Yo creo que los argentinos tenemos que acostumbrarnos a respetar a la justicia. A ver, la justicia es un conjunto de leyes con fiscales que buscan pruebas y con jueces que interpretan las leyes. Eso es la justicia. Eso es la justicia. Un conjunto de leyes, fiscales, que buscan pruebas, investigan, y jueces que interpretan las leyes. La justicia no se hace justicia con algaradas como las que están pasando ahí en Juncal y Uruguay, no se hacen con documentos del Partido Justicialista, no se hacen con declaraciones de intendentes. ¿Qué tienen que hacer ellos frente a la decisión de jueces? A ver, repito, esto recién comienza. En los próximos 2 meses, todas las defensas van a poder hablar ante el tribunal como hablaron los fiscales. Va a haber, antes del dictamen del tribunal, un tiempo para que los imputados, incluida Cristina Kirchner, puedan hablarle al tribunal antes de su sentencia. Cristina va a poder defenderse. Es su derecho y nadie se lo va a negar. El problema es que Cristina Kirchner no cree en esa justicia. Ella cree que estos jueces o estos fiscales reciben órdenes de sectores políticos o de medios periodísticos y le da bronca porque la que le da órdenes son otros supuestamente y no ella. Lo que quiere ella es una justicia que le responda a ella. Ella sabe que todo lo que está diciendo es una mentira porque sabe lo que hizo su gobierno y sabe lo que hicieron sus funcionarios. Pero es la primera en creérselo. La primera en creer esa mentira es ella misma. En el estudio está también Laura Alonso, que fue, además de diputada nacional, fue jefa de la Oficina Anticorrupción, que esa oficina, cuando Laura Alonso era jefa, era querellante en esta causa de vialidad. Por supuesto, esa oficina hace poco, ya en manos del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, desistió de ser querellante. Obvio, no van a ser querellante de la jefa. Laura Alonso nos va a poder contar mucho más de esta causa y de las otras causas conexas como Otesur y los sauces. Pero queda una última reflexión que hacer directamente a la señora de Kirchner. Por favor, respete a los vecinos, libérelos, que vivan la vida normal y respete la justicia. Porque si no hace eso, vamos a tener que concluir que usted es tóxica para la vida institucional de este país. Después de una breve pausa, Jorge Macri.
Auspician desde el llano. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Sabores a pleno. Este invierno, disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. Cambia este paisaje por este. Te hace falta Tigre. Vení a disfrutar. Tigre, municipio. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Bien, como les dije, Jorge Macri, ministro de Gobierno de la capital y una de las personas que estuvo activamente el fin de semana actuando por lo que pasaba en Juncal y Uruguay, en la casa de la vicepresidenta. Jorge, lo primero que le quiero preguntar es, a partir de lo del juez Gallardo, ¿en qué situación están hoy los vecinos de Juncal y Uruguay? Bueno, nosotros seguimos cumpliendo el rol de dar garantía a la seguridad pública ahí. El juez Gallardo es un juez que ya tiene antecedentes de actuar en favor no solo del kirchnerismo, o sea, es un juez altamente politizado, sino que siempre tiene una mirada anti-orden público. Es el juez que, entre otras cosas, nos prohibió utilizar la identificación facial, que trabaja sobre la base de datos de personas, de delincuentes graves, y nos permitió en algo más de un año detener 1.700 delincuentes. Lo desactivó. ¿Por qué? Porque no quiere cuidar a la gente. Tiene una mirada muy rara respecto del rol que la justicia debe cumplir y del cumplimiento de la ley. De cualquier manera hay que leer bien los fundamentos. Al mismo tiempo aparece un tuit, yo creo que no es casual, del ministro de Seguridad diciendo que ellos se harían cargo de la seguridad en la zona. Todo esto ahora, yo estaba viniendo para acá, lo estamos evaluando, lo están viendo nuestros abogados, vamos a tomar la decisión de qué hacer, pero siempre vamos a priorizar la tranquilidad del vecino. Y esto es algo que es importante. Yo me sumé a este equipo con un objetivo. Pero, Jorge, los vecinos hace 3 días que están viviendo un infierno. Y un poco más. No pueden dormir. Son prisioneros, lo que yo decía recién, pero prisioneros con tortura, porque además no lo dejan dormir por los ruidos. Los dejan dormir. Bueno,
El punto máximo de eso fue el viernes a la noche, por eso nosotros decidimos a la madrugada colocar las vallas como una manera clara de decir no se puede hacer lo que se quiere acá. Si ¿Y no lo por qué no hubiéramos la, hecho, no la pusieron de vuelta? porque encontramos un mecanismo diferente de diálogo con el oficialismo. ¿Lo cumplieron? Lo cumplieron razonablemente bien, creo que hay que seguir ajustando esa discusión. Hoy en algún momento se cortó la calle, después se volvió a liberar. El problema, claro, es cuando ella sale o entra, porque sale o entra todas las veces que quiera, Sí, no hay sí. ninguna limitación a su circulación, como tampoco la hubo el sábado, aún con las vallas, cuando algún funcionario quiso ingresar a su domicilio. Es falso que las vallas impidieron ingresar. El problema con Máximo fue que él quiso ser la punta de lanza de un grupo que quiso llevarse puesto el orden público. Si él decía, quiero ir a ver a mi mamá, como cualquier otro funcionario que pasó ese día, lo hubiera hecho. En cambio, él, ¿qué hizo? Ir de prepotente con otros atrás a ver si se lleva puesto el sistema. Es raro, ¿no? Porque levantan la mano diciendo, soy diputado, quiero pasar, pero como diputado no están dispuestos a cumplir la ley. Tienen ese doble estándar habitual que uno ve en Bueno, el eso es la kirchnerismo. gravedad del sábado, donde había ministros del gobierno Tal nacional, cual, gobernador, intendente, Sí. o sea, institucionalizar el delito, Un desmane. la Los prepotencia, desmanes. es brutal. Nosotros tomamos una decisión el sábado a la madrugada, que es decir, plantamos bandera, hasta acá llegaron, empecemos a discutir en serio, no se puede hacer lo que se quiere con el barrio, porque también lo que hay que discutir es qué hubiera ocurrido el sábado si no poníamos las vallas. Había un intento de acampe, ferias que se iban a instalar, o sea, el kirchnerismo quería hacerse dueño de ese barrio y controlarlo ellos con sus organizaciones políticas. Ahora- Nosotros no vamos a Ahora, aceptar ya eso. lo habían hecho los días anteriores cuando pusieron los choripanes. Exacto. Pusieron choripanes, quitamos las... ¿Cuán grave es lo que ensucian la calle? Mucho. Pero lo más complejo es la sensación de que tu barrio deja de ser tuyo. O sea, que vos no podés entrar y salir de tu casa, que a cualquier hora se les ocurre tirar cohetes y por ahí una persona con algún trastorno, un chico con TEA, todo eso los altera. La sociedad ha aprendido un montón, ya ni siquiera se utilizan en los festejos prácticamente los fuegos artificiales. Imagínate en una calle cerrada como es esa. Entonces nosotros tomamos una decisión y la vamos a cumplir. Si el kirchnerismo intenta subir un escalón, digamos, el desorden público, nosotros vamos a subir 2 escalones el orden público. Vamos a ser muy firmes en este sentido. Vamos a tratar de darle tranquilidad a la gente todo el tiempo y particularmente en ese barrio, que es un barrio muy, muy de familia, ¿no? No es la explanada del Congreso, no es la Plaza de Mayo. Claro, pero lo que yo veo, Jorge, es que el orden lo conservan ellos cuando cumplen el acuerdo. La policía como que a partir del sábado se retiró. No. Nunca nos fuimos del barrio. No. Están, pero no están actuando, digamos. No, hoy, por ejemplo, Tránsito y Policía ordenó que no se corten las 2 calles al mismo tiempo. Durante 1 hora y un rato estuvo cortada Uruguay, pero Juncal circuló. Después se volvió a liberar Uruguay. Tratamos todo el tiempo, salvo cuando ella volvió al domicilio, que era mucha gente, que estén en Ahora, las veredas. ¿Cuánto es mucha gente? Y en esa esquina, 300, 400 personas es un montón de gente, porque son veredas Pero angostas. ese es el número. Ese es el número. ¿Y en eso está la política argentina mirando Sí. todo el tiempo? Sí, 300, y esa es la rebelión y el resurgimiento del kirchnerismo. ¿Y cuál fue la mayor cantidad que hubo en los últimos 7.000 días? el sábado. 7.000 el sábado. 7.000. Que si uno las pone en un parque, como el Parque Lezama, donde estaban parte de las convocatorias de ellos, era nada. Está claro que ahí, en un lugar cerrado, con veredas angostas, parece un montón de gente, pero no fue tampoco el resurgimiento de nada. Pero yo no quiero poner la discusión política en cantidad de gente, porque a mí no me sirve que mañana digan vamos a ir 20.000 o 30.000. Acá lo que importa es es la pobre gente que vive ahí. Claro. Y el respeto a la ley. Porque los que tenemos un cargo, una responsabilidad institucional, lo mínimo que tenemos que cumplir es la ley, es respetar el orden, es ser ejemplares a la hora de respetar el código de convivencia que supone vivir en una Ahora, sociedad. ustedes como gobierno, ¿qué prevén? ¿Que esto va a seguir durante todo estos No es, días? no es lo que yo prevea, lo que han dicho ellos es que van a seguir en este mecanismo, con lo cual nosotros estamos constantemente en diálogo, hay un diálogo abierto entre el ministro de consiste ese Alessandro acuerdo? y Mena.
que no se corten las calles, que no aparezcan las parrillas, que no haya redoblantes, que no haya fuegos artificiales, todo lo que intentamos limitar para que la convivencia sea razonable. El ruido sigue, ¿eh? El ruido sigue mejor que el viernes, mucho mejor que el sábado. Ayer hubo un poco de lío, menos, y hay que seguir trabajando sobre eso. Y vamos a seguir estando con la policía ahí. Hoy no solo estuvo la policía, estuvo tránsito, estuvo la gente de espacio público limpiando cada vez que desordenaban, ensuciaban. Nosotros vamos a tratar de minimizar el efecto sobre el vecino con mucha presencia, con mucha decisión. Si hay violencia, vamos a reprimir porque el rol del Estado es ese. No vamos a aceptar que haya violencia. El Estado tiene un rol indelegable, que es hacer cumplir la ley. No lo vamos a tercerizar en una organización política, porque el rol ese es nuestro y lo vamos a ejercer. Y fue la decisión del sábado y la vamos a sostener. Y yo me sumé a este equipo justamente porque estoy convencido que el kirchnerismo quiere destruir esta ciudad. Es raro, Joaquín, porque detestan esta ciudad, pero la eligen para vivir. Odian a los que les ha ido más o menos bien en la vida, pero decide la vicepresidenta vivir en el barrio más cheto de la ciudad. Ese doble discurso es habitual en ellos. Detestan lo que quieren, o lo que quieren tener, o lo que quieren tener lo detestan. No sé, es psicológico, no sé de qué lado de esa perversión están. Pero nosotros vamos a ser firmes en esto. Vamos a tratar con qué límite, a tratar de imponer ese orden público. ¿Con qué límite? El mismo que planteaba usted antes. Es, ojo, que el límite de un muerto es muy finito. El otro día pusimos vallas, se las llevaron puestas. La policía no se fue. La policía se replegó, se reordenó y defendió el lugar. ¿Hasta qué momento? Hasta que nos pudimos sentar desde la política y acordamos que los militantes se retiraban unos metros, la policía también, y ellos se iban en paz. Ese sábado, que podría haber sido una catástrofe en un barrio donde vive gente ahí en el primer piso, en planta baja, claro. Digo, no es como un operativo en la Plaza de Mayo o en la Plaza de los Dos Congresos. Es bien complejo. Nosotros priorizamos el orden, pero cuidando la vida. Y lo logramos. Obviamente no me gusta a mí lo que pasó el sábado. No es la Argentina en la que quiero vivir. Seguramente habrá cosas para revisar. Pero ese primer objetivo de proteger la vida, sobre todo de la gente que vive ahí, además de los policías y los manifestantes, pero sobre todo la gente que vive. Porque si vuela una molotov, si pasa cualquier cosa, alguna de esas casas es una catástrofe, donde es hasta difícil llegar para asistir y auxiliar. Esa es una encerrona. Entonces, el gobierno tiene que asumir una responsabilidad grande. Lo planteó Horacio Rodríguez Larreta en la conferencia de prensa. La presidenta no puede ser ajena a la responsabilidad que nos toca a todos de cuidar a los vecinos de ese barrio. ¿Ha sido responsable hasta ahora? Hasta ahora no. Claro. Debo decir que el sábado hoy vemos una actitud un poco más responsable de Mena, de parte del ministro de Seguridad. Vamos a ver si se sostiene y vamos a tratar de ir mejorando día a día. Nuestra decisión es firme en ese sentido. ¿Qué opina de las críticas que recibió el gobierno de Juntos por el Cambio? A mí no me gusta, no me gusta que las discusiones las hagamos públicas, sobre todo porque mañana tenemos un almuerzo del PRO, donde si hay diferencias, si hay miradas distintas, se pueden poner ahí. Y como a nosotros, a mí me pasa, Joaquín, que los vecinos me piden claramente dos cosas. Cuídennos, y lo piden eso con tanta intensidad como no se peleen. Entonces nosotros tenemos que administrar ese equilibrio y lograr ambos objetivos. Cuidar al vecino, particularmente en este caso al vecino que está siendo agredido con esa ocupación de su barrio, pero también mantener la unidad. Ambos valores tenemos que poder administrarlos. No podemos poner en riesgo nunca la unidad. Y siempre es mejor para mantener la unidad que las discusiones se den en lugares privados. ¿Usted cree que esta es una pelea por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio? Porque los dos son candidatos, Horacio Rodríguez Larreta y... Los dos tienen aspiraciones, pero hasta ahora hemos logrado administrar esas aspiraciones de manera razonable. Yo tengo mucha confianza en que el diálogo mañana en la mesa nos va a permitir encontrar acuerdos. ¿Sabes cuál es la preocupación? Que de pronto aparecen todas estas peleas internas en Juntos por el Cambio en medio de una crisis institucional como la que estamos viviendo, en la que está la justicia, de una crisis económica muy grave. Esta es la preocupación de mucha gente, inclusive de gente que es simpatizante de Juntos por el Cambio. Por supuesto.
Y nosotros tenemos que ser una red de contención en un país que sentimos que se desgrana. Y tenemos que actuar con mucha prudencia y mucha responsabilidad, tanto en el ejercicio de la gestión como en el ejercicio de decir las cosas en las que creemos y pensamos. Pero yo tampoco quiero ser parte de esa discusión pública, por eso prefiero poner la discusión mañana en un ámbito privado. ¿Usted cree que el gobierno puede eliminar las PASO? ¿Puede querer hacerlo? Es probable. El gobierno, con tal de sostener el poder, va a hacer todo lo que pueda o crea que le es conveniente. Algunos gobernadores ya han comenzado ese camino. Me parece que cambiar las reglas de juego del año que toca votar nunca tiene que ver con transparencia, nunca tiene que ver con el interés público. Pueden hacerlo este año. Por eso, pero digo, sí, pero ya es afectando la elección inmediata. Si están pensando en serio en mejorar la institucionalidad, generar mecanismos de más transparencia, de mayor accesibilidad, discutamos la otra. Si no, todo lo que sea cambiar el régimen electoral del año que viene suena a una especulación de cómo retener el poder habiendo perdido apoyo público. Así, digamos, las PASO, ¿usted cree que se hacen? Tenemos que hacer que se hagan. Como sea, tenemos que defender. ¿Sería un problema si no se hicieran para Juntos ¿Sería por el malo? Cambio? No lo sé, porque al final uno puede, seguramente vamos a encontrar un mecanismo para resolver nuestras diferencias o aspiraciones internas, pero siempre es malo tener que hacerlo sin una herramienta que hasta ahora le permitió a la gente participar, evitar el dedo, ha dado transparencia en la elección. Así que yo creo que hay que tratar de defender esa instancia y espero que otros partidos políticos también acompañen. Volvamos un poco al principio. ¿Qué le dice el ministro de Gobierno de la capital a esos vecinos que no pueden dormir, que no pueden salir a la calle, que no pueden hacer una vida normal? Que como nos vieron del sábado para acá, vamos a tener muchísima más presencia día a día. Hoy lo vieron los vecinos y lo valoran y vamos a seguir ajustando, estando encima del día a día, tratando de darle tranquilidad. A veces con presencia policial, a veces con otras instancias del Estado, cuando sirva. ¿Cuáles son las otras instancias del Estado? Bueno, del rol de ejecutivo puede ser espacio público. Hoy secuestramos 6 parripollos que iban camino a vender sus pollos hechos a la parrilla ahí en el barrio. Y los secuestramos y ¿Eran evitamos. de los militantes o de Sí, comerciantes? sí. No, de los militantes. Venían las organizaciones con su parripollo a armar sus puestos de venta de pollo ahí y lo frenamos. Y cada vez que ingresan grupos, si vienen con instrumentos de música que puedan hacer ruido, les pedimos que no lo utilicen y hoy lo respetaron. Entonces, mañana vamos a hacer un repaso muy temprano a la mañana y vamos a volver a ajustar con espacio público, con policía, con tránsito, lo que haga falta para ir mejorando este operativo día a día. Mi decisión, nuestra decisión como gobierno, es no entregar el espacio público a quien lo quiera ocupar. Y esa discusión la vamos a dar con mucha firmeza. Yo estoy convencido que el kirchnerismo quiere destrozar esta ciudad porque es un espejo en el que no se quieren ver. Es un espejo que demuestra gestión y nosotros la vamos a defender. Yo personalmente vine a defender una visión, un estilo y una forma de vida en libertad en esta ciudad. Y eso es lo que vine a aportar con mucha firmeza. Y esa misma firmeza tiene Horacio y todo el equipo. No, ojalá lo hagan con mejor eficiencia, por lo que se está viendo hasta ahora. Hay que mejorarlo siempre. En un equilibrio difícil, porque cuando uno juega con alguien que está dispuesto a perder todo y a provocar y a ir más allá, es siempre complejo. Porque nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio protegiendo y defendiendo la vida. ¿Usted cree que Cristina está dispuesta a todo? No lo sé, pero algunos de los que van ahí sí. Algunos de los que van ahí sí. ¿Puede dar un nombre conocido? No, digo, pero va gente que tiene un nivel de fanatismo y cuando uno se cruza con fanáticos, el límite, esa cornisa en la que anda el orden, la violencia y eventualmente la pérdida de una vida, es muy fino. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Una pausa y Laura Alonso. Bien, como les decía, Laura Alonso. Laura, ¿hubo asociación ilícita o no?
Bueno, lo van a decir los jueces en unos meses, el tribunal Claro, oral pero lo va a decidir. usted la conoció bastante esta La causa. causa la conocimos hasta la elevación a juicio, incluso en la primera defensa que ejerció en el tribunal oral Cristina cuando habló 3 horas seguidas y le dijo Claro. a los jueces que la iba a absolver la historia, con lo cual sí la causa la conozco, por supuesto nosotros de continuar la Oficina Anticorrupción querellando en la causa tendría que haber acusado y tendría que haber pedido condena por asociación ilícita. Nosotros entendemos y siempre entendimos que estaba, a medida que se iba avanzando en la investigación, en instrucción, se iba aprobando el entramado de conexiones, como usted bien dijo al principio, desde el primer día del gobierno de Néstor Kirchner hasta el último de Cristina Kirchner, las mismas personas Manejando en la el obra gobierno pública. nacional y en el de la provincia, salvo uno de los acusados que se retiró a los rápidamente cuando se dio cuenta que la cosa venía mal. Nosotros pedimos que se lo citara a indagatoria a Acevedo, uno de los gobernadores que renunció y desapareció. Para no firmar. No. Se lo tragó la tierra, o sea, él se corrió completamente de la escena política. Una de las personas con la que nosotros siempre hablábamos, bueno, yo personalmente cuando era diputada nacional, Rafael Flores, que contaba de los orígenes del Partido de la Victoria en Santa Cruz, de cómo era el esquema, para qué ellos querían plata para hacer política y para enriquecerse. Ahora, volvamos a la causa. Ellos son los Kirchner. Los Kirchner. Que inventan, ya que hablamos de todo el periodo de los 12 años, 15 días antes inventan a un empresario, porque usted dijo un empresario, yo lo voy a corregir. Lázaro Báez nunca fue un empresario hasta que Néstor Kirchner lo designa como el empresario de la obra pública en Santa Cruz. Sí, era un monotributista. Se simulan la competencia en todas las licitaciones. Siempre hay una empresa o dos que simulan competencia, que ofertan más, con lo cual no son elegidas. Esas empresas van a ser investigadas porque el fiscal ha pedido que se libren testimonios, o sea, que se abran nuevas investigaciones para esas empresas. Claro, porque a cambio de qué esas empresas se prestaban a hacer. Tendrá que ser investigado. Una de las empresas está en la causa de los cuadernos mencionada. Carlos Wagner, su titular, es uno de los confesos en la causa de los cuadernos. Entonces tenemos los funcionarios públicos de principio a fin, en espejo, Vialidad Nacional, Vialidad de la Provincia y Lázaro Báez como el pivot empresarial, lo digo entre comillas, para recibir el 85% de los fondos o contratos de obra pública, tenía pagos preferenciales, había regulación establecida, pagos o monto fuera de presupuesto, de la ley de presupuesto establecida por el Congreso. ¿Se acuerda que durante los años del kirchnerismo siempre la oposición en el Congreso se quejaba de que enviaban el presupuesto subestimado porque se sabía que se iba a recaudar más? Bueno, esa diferencia de dinero era la que se manejaba con DNU. Que es una diferencia discrecional. Absolutamente. Porque como no está en el presupuesto es discrecional. Sí. Perdón, se manejaba con disposición administrativa de los jefes de gabinete y lo dejo puesto también en el aire. Ahora, lo que usted dijo es correcto. Acá no se está juzgando a ningún gobierno por asociación ilícita, no se está juzgando al peronismo, no se está juzgando a los gobiernos populares ni la mar en coche. Acá hay personas con nombre y apellido que están en el banquillo, que se han defendido desde el inicio, porque han tenido defensores, abogados defensores, desde que Elisa Carrió y otros diputados denunciaron en 2008. Se han podido defender en el expediente hasta el día de hoy, han presentado recusaciones, 51 planteos preliminares, 3 años de juicio, 110 audiencias de juicio oral, 114 testigos, 3 toneladas pesa el expediente de la causa vialidad. Entonces, acá los juzgados tienen nombre y apellido, la persecución no existe. No existe de ninguna manera y lo saben perfectamente. Por eso hay que mentir, por eso hay que inventar, por eso hay que atacar a los fiscales, hay que atacar a los jueces que están en el tribunal y hay que atacar a los jueces que están en las instancias superiores. Ahora, ¿qué relación tiene esta causa con Otesur Los Sauces y con la causa del dinero K y con la causa de los cuadernos?
Bueno, es toda la conexión del circuito del dinero, primero a través de Baez, cómo volvía en forma de retorno a esos hoteles que no tenían pasajeros, pero que vendían todas las habitaciones o las sobrevendían, que servían desayunos, pero no había quien darle el desayuno. Claro, pero las alquilaba Baez durante todo el año. Exactamente, las tenía alquiladas y era una manera de hacer volver el dinero. Pero también hay más de 12 estancias para las cuales ha pedido el decomiso la Fiscalía. 12 estancias. Yo creo que es el primero, el segundo latifundista de la Argentina, Lázaro Báez. Bueno, el fiscal Luciani dijo que la dimensión de la tierra que tenía Lázaro Báez eran 20 veces la capital federal. Exactamente. Por eso le digo, el gran terrateniente Lázaro Báez de Kirchner, ¿no? Como yo siempre lo llamé, porque y ahora está a la vista. A ver. Ahora, para usted que vio, ¿cuál es la impresión que usted tiene de Lázaro Báez? ¿Era amigo? ¿Era socio? No, era un empleado. Nadie es amigo de los Kirchner. Son todos empleados. Entonces los dueños de la empresa eran los Kirchner. Pero por supuesto. O sea, el dueño legal es Lázaro Báez, pero los verdaderos dueños son los Kirchner. El testamento, nosotros lo marcamos en su momento en el expediente. Usted es un empresario, tiene tierras, tiene dinero, tiene maquinarias, empresas, y hace un testamento por el cual su familia directa no va a poder disponer por los próximos 30 años. Esto lo marca el fiscal. En caso de la muerte de él. Lo marcan los fiscales en el alegato. O sea, hay muchísimas cosas. Y además aparecen como novedad los chats de José López. Del ¿Usted los conocía esos chats? No, porque eso ingresa como prueba, producto de una de las causas, creo que la causa de enriquecimiento ilícito, el otro día el fiscal Delgado, o en la causa de los cuadernos. Entonces, lo que empieza a pasar, que a mí me parece que también es una novedad en materia judicial, es que los juzgados hablan con información entre sí que tiene impacto sobre los expedientes. Que unifican, de hecho, varias Congloban, porque acá se está hablando unifican de las pruebas. Exacto, porque ¿qué pasa? La justicia tradicionalmente mira expediente, y acá empiezan a ver, bueno, pero hay conexidad con los expedientes, porque Otesuri y los Sauces tienen que ver con Lázaro Báez y con los cuadernos, la recaudación del dinero negro. La ruta del dinero acá tiene que ver con el lavado y los 65 millones de dólares de Lázaro Báez. Recordemos también aquí los secretarios de Cristina Kirchner multimillonarios con propiedad en Miami, un secretario muerto con una muerte dudosa. Que era casualmente uno de los que se arrepintió. Exactamente. Y sí, las casualidades para mí no existen. ¿Usted cree que fue un mensaje mafioso? Hay causalidades. En algún momento, el tiempo establece, va poniendo va a ir exponiendo en diversas investigaciones, que todavía algunas quizás ni están empezando a despegar, cómo ha sido también toda la distribución del dinero a lo largo de la red, porque no era solo Lázaro Báez el que lavaba dinero. Hay otros empresarios de otras industrias del juego, por ejemplo, que estaban vinculados, propietarios de bancos, mesas de dinero, cuevas. Hay mucho para ver en el aspecto del lavado de dinero que creo que todavía no hemos visto ni el 1%, que son los 65 millones de dólares de Lázaro Báez en la causa que tiene Casanelo, que elevó a juicio. Cuando el juez, condenaron. Cuando el fiscal la evaluó más o menos en 1.000 millones. En algún momento habló de 2.500 millones. Pero solo en esto. Acá está, afuera de esto, está Cuadernos, que también es una causa masiva. Están los subsidios de la energía, que la verdad es que nunca se termina de avanzar porque el juzgado de Bonadío está siendo subrogado y entonces, bueno, hay un problema de embudo ahí. Pero es impresionante el material que hay en la justicia. Me parece que ha habido en 7 días malas noticias, pero muy buenas para el sistema institucional. Primero, que la Fiscalía pudo alegar, como corresponde. Segundo, que el procurador Casal hizo lo que correspondía, que era responderle al presidente de la Nación, que violó toda la semana el artículo 109 hasta que lo subieron en un avión y le dijeron andate de vacaciones. Y el pedido de juicio político de todos los presidentes de bloque en la Cámara de Diputados de Juntos por el Cambio. Me parece que ahí se planta
la República. ¿Usted cree que el pedido de juicio político al presidente está justificado? Sí. Usted que fue diputada. Absolutamente justificado, porque llega en un momento, ha habido antes pedidos de juicio político sueltos, por temas de pandemia, la fiesta VIP, las vacunas, existían. Pero estos son 115 diputados, con la excepción de uno, Manes. Todos los presidentes de bloque, 115 diputados, todos salvo uno, en el momento en el cual el presidente de la Nación, a la vista de todos en este canal, el miércoles pasado, violó el artículo 109. Esto generó la respuesta del procurador Casal, generó en una semana 2 comunicados de la Asociación de Fiscales, un comunicado de la Federación de Fiscales de América Latina, uno de la Asociación de Magistrados y ayer uno de la Academia Nacional de Derecho. Todos recordándole al presidente lo que dice el artículo 109 de la Constitución Nacional. Porque acá lo que hay que tomar, además el presidente no puede arrogarse el conocimiento de causas. No puede interferir en la justicia. Esto va a tener un impacto internacional. Ni siquiera conocer. Esto tiene además un impacto internacional para la Argentina, le hace muy mal a la reputación del país. Siguen dañando a la Argentina internacionalmente. Va a tener impacto en distintas instancias internacionales donde se controla que la Argentina cumpla con las convenciones antilavado, antiterrorismo y anticorrupción. Ahora, ¿qué sintió usted cuando vio, hablando del presidente, que él comparaba el caso de Luciani con el caso Nisman? Horror. Sin que los periodistas, y esto porque yo lo vi al programa, sin que los periodistas le hayan preguntado, porque él dice que después no le preguntaron. Fue un paréntesis dentro de una pregunta. Horror. Horror moral. Además de institucional, porque es una amenaza velada sobre el fiscal, además de mentir, porque mintió respecto del asesinato de Nisman, que está aprobado. El fiscal Nisman fue asesinado. La justicia argentina fue asesinado. Exactamente. Entonces mintió el presidente, violó el 109, apretó un fiscal adelante de todos. Es un horror lo que hizo. Y además, y no quiero dejar pasar esto, sigue insistiendo con comparar el Holocausto con la pandemia. Eso es inadmisible. Todo es inadmisible. Lo que hizo el presidente los últimos 7 días. Hubo un documento de la DAIA repudiando esa comparación. Entonces, me parece que tenemos que tener tranquilidad. Los jueces deben... Todo el proceso va a continuar, como usted bien lo ha dicho, y lo que hay que garantizar es la tranquilidad republicana para que la justicia haga su trabajo de manera independiente, sea cual sea el resultado. Pero aquí han tenido todos derechos y garantías a defenderse. Todo lo demás es circo político. En el ocaso político de una persona que gobernó este país. ¿Usted cree que es el ocaso de Cristina Kirchner? Sí. Será diputada toda la vida o senadora, como Menem. Pero no lo dice. Estuve en Moreno el viernes pasado con nuestro concejal visitando 2 barrios, Satélite y Cuartel Quinto. ¿Y cómo lo vio? Desastre. El desastre habitual, pero peor. La gente hundida, deprimida, por sus mujeres jóvenes, menores de 30 años, diciendo yo quiero salvar a mis hijos, quiero que mis hijos vayan a la escuela, no consiguen vacantes, los pozos se tapan una vez por semana en los baños y los chicos pierden un día de clase por semana. Ya no es un problema de paros, de Baradel, es un problema de infraestructura. Entonces ya mujeres de 30 años, mujeres jóvenes, que tienen toda la vida por delante diciendo yo suspendo mi vida, pero para que ellos puedan ir a la primaria, a la secundaria y tener un futuro. En el medio de la nada, Joaquín, a media hora de la Ciudad de Buenos Aires. Eso, 39 años gobierna el PJ y la Cámpora o quien sea, Moreno. Además de La Matanza. Están muy cerca unos de otros. Y muchísimos otros municipios del conurbano, donde Juntos por el Cambio tiene intendentes. La gran mayoría fue reelecto, porque la gente ve la diferencia en la gestión. Y la gestión no es una gestión con transparencia y sin corrupción, y sin narco. Porque si hay algo que se ha valorado, es la lucha contra el narco que se ha dado, sobre todo en los barrios más pobres de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. Y el Estado tiene que estar presente para dar esa lucha. Ahora, usted, Laura, es una mujer política. ¿Cómo analiza esto que hablaba Jorge Macri, 300, 400 personas, ahí en Juncal y Uruguay, coloquen al país mirando eso? Yo creo que hay que sacar el foco de ahí, hay que poner el foco en la protección de la justicia, en la resistencia cívica pacífica, en la defensa de la Constitución con tranquilidad, cuidar el proceso,
garantizar la realización de las PASO. Esto se viene diciendo desde el 2020, no es de ahora. Si usted se fija en los archivos... No, pero en los archivos periodísticos ya con la pandemia empezaron con la excusa de que había que suspender las PASO. Sí, porque eran caras. Sí, siempre. Siempre, todo es caro. Dependiendo de qué, es caro. Pero me parece que hay que garantizar la normalidad del proceso republicano. Eso es lo peor que le puede pasar a un tirano. ¿Quién es el tirano? La señora de Kirchner, una déspota. Le agradezco mucho. Gracias. Una pausa. A ver, me quedaron dos conceptos, uno de Laura Alonso, el otro de Jorge Macri. El de Laura Alonso es cosa que yo no sabía, que el expediente este que se está ventilando en el juicio oral y público, que conocemos el alegato del fiscal Luciani y que ahora van a empezar el 5 de septiembre los defensores y que a fin de año se conocerá la sentencia del tribunal, ese expediente pesa 3 toneladas. ¿Ustedes saben lo que es un expediente de 3 toneladas? Y acá están hablando de persecución de Cristina Kirchner. ¿Persecución de quién? Persecución judicial, sí, eso es legal. Persecución política, no. Ahí están las 3 toneladas que hay de pruebas, porque hay pruebas. Por supuesto que también habrá escritos de defensores y todo lo demás, pero la mayor parte de ese expediente son pruebas. Busquen otro argumento. Indúltenla, llegado el momento, si es que se puede indultar, porque hay quienes dicen que en los casos de corrupción no se puede indultar. El presidente tiene la facultad de indultarla. Ahora, eso sí, el indulto, yo ya lo escribí, lo dije, mirá, no perdona los delitos. Digamos, no borra los delitos, los perdona solamente. No borra los delitos, los borra, perdón, los perdona, pero no los borra. Es decir, que quien es delincuente sigue siendo delincuente, aunque no cumpla la sentencia, porque fue perdonada por el presidente de la Nación según una facultad. Lo que me quedó de Jorge Macri es esta afirmación de él de que se va a permitir que los vecinos de Juncal y Uruguay estén más o menos protegidos por la policía. Yo realmente lo espero. A ver, la policía hasta ahora lo que ha hecho es tratar de no reprimir con mucha fuerza para evitar esa cosa desgraciada que podría ser un muerto. Ahora, también es cierto que ahí no puede haber, digamos, no puede permanecer en el tiempo, como ellos prometen, una situación de infierno para los vecinos que viven en esa zona y que son decenas de vecinos, como lo decía al principio. No puede ser eso. Porque, a ver, yo creo que en este momento es el peor momento de Horacio Rodríguez Larreta porque lo critican los antikirchneristas porque no va a fondo y lo critican los kirchneristas porque coloca las barreras o porque va a la policía. Pero no importa. Lo que él tiene que sacar, lo que él tiene que hacer es cumplir con la misión fundamental que tiene todo gobernante: preservar el orden público. Chau, hasta el lunes.